El primer factor tenía que ver con la autovaloración de los niños y niñas cubanos. Autoestima, seguridad, bien trabajado. Es decir, por lo menos se ha enfatizado un trabajo fuerte en esta parte de lo que es la autovaloración, la autoestima, ¿es cierto?, de los niños y niñas. Por eso la seguridad al desempeñarse en cualquier actividad. Primer factor que se trabajó bastante. Segundo factor, no solamente contribuyó ese factor a este buen rendimiento, el segundo fue autovaloración del docente cubano. Autovaloración implica obviamente valorarse como profesional de la educación y que la sociedad civil y el Estado también lo valoren y lo aprecien y lo reconozcan su rol que ejerce dentro de una actividad, pero también autovaloración supone obviamente autoestima como persona y como profesional de la educación. Si usted da la mirada a nuestro país en temas de autovaloración del niño y niña y la autovaloración del docente, va a encontrar una situación casi adversa. En estos momentos hay un problema de autoestima en muchos niños y niñas, por varias razones y factores. Y entonces no encontramos seguridad, autonomía, capacidad de decisión de nuestros niños y niñas. Son muy dependientes. Muchos son pasivos. A la hora de decidir algo, dudan. O a la hora de hacer algo, no muestran mucha seguridad. Y ese es un problema de autovaloración. La evaluación ha contribuido a poner más inseguros a los niños y niñas por el propio enfoque del sistema. Y en este marco hay un problema ahí que tenemos. Cuando hablamos de autovaloración docente, se está perdiendo cada vez más el aprecio al docente, la valoración a nosotros mismos. Hay docentes que tienen vergüenza de decir que son docentes en una reunión frente a otros profesionales. Y hay docentes que a veces no valoran la propia carrera, su propia identidad profesional. La sociedad civil a veces maltrata a la imagen del docente, un sector de la sociedad civil y un sector del gobierno que Estado también maltrata a la imagen del docente. Se nos atribuye a veces la responsabilidad de la calidad de los aprendizajes como único factor, y no es así. Hay muchos factores, pero la imagen del docente está muy deteriorada y esto influye mucho. Pero dentro de estos factores que encontró la UNESCO, había uno que tenía que ver con este factor: el gusto. Y cuando uno revisa el informe sobre qué significaba el gusto tiene que ver con este encanto de enseñar y el encanto de aprender. De los dos lados, de ese encanto de enseñar y ese encanto de aprender. La palabrita encanto dice mucho. Es cuando una persona se siente bien, a gusto, se siente cómodo, disfruta, tiene placer al aprender y al enseñar. O sea, vive la enseñanza y vive la aprendizaje. Eso fue un factor determinante el año 97 y el año 2000. Y se han hecho otras investigaciones que ya Marlene ha comentado al comienzo de la reunión. El factor clima de aula tiene que ver con esto, con ese gusto y encanto. Y esto ha sido determinante en las últimas evaluaciones y verificación de la calidad de los aprendizajes. Se ha convertido en un factor determinante, a tal extremo que cuando hay un buen clima de aula, se garantizan el logro de los aprendizajes, casi en un buen porcentaje. Cuando hay un pésimo clima de aula, se escapa de nuestras manos el logro de un buen aprendizaje y de una buena enseñanza. Entonces la gran pregunta que planteamos es: ¿qué es clima de aula entonces? A ver, algunas opiniones, por lo menos 3 opiniones. ¿Qué será entonces clima de aula? El gusto por aprender. ¿Y qué más supone clima de aula aparte del gusto? El ambiente, las condiciones,
¿Y qué más supondrá el clima de aula? El estado de satisfacción de los niños y niñas en el proceso de aprender, pero también las relaciones y los niños con el maestro. Y haciendo así la figura, pregunto, entonces, si ese es clima de aula, ¿qué factores provocarían el buen clima de aula? ¿Cuál sería el primer factor? La democracia, la reciprocidad, el respeto, la motivación, la buena comunicación, el autoestima, la seguridad, ¿y qué más? La confianza y finalmente la vocación y el gusto. El clima de aula como factor asociado a la calidad de los estudios. Una primera idea de clima. El clima escolar, como bien sabemos, es el corazón, el alma de una escuela. Paulo Freire decía, más allá de que en una escuela se enseñe objetivos, capacidades, o propósitos, o contenidos, o se utilizan recursos didácticos, o se utilicen métodos, Paulo Freire decía, importa mucho que en una escuela el niño o la niña se sienta feliz, se sienta contento, porque cuando eso logra un niño o una niña en una escuela, quiere decir que la escuela sabe acoger a ese niño y a esa niña, y entonces el aprendizaje se torna más interesante y significativo, individual y socialmente. Es lo que decía Paulo Freire. Por eso él decía, no hay docente sin Vicente, ambos se necesitan. Ni uno ni lo otro son protagonistas. El niño no es el protagonista principal. El docente tampoco es el protagonista principal. Ambos son protagonistas a la vez. Forman una unidad dialéctica, se necesitan mutuamente. Por eso nunca se va a poder reemplazar al docente y a la docente. Es el mediador necesario para poder generar aprendizajes realmente significativos. Entonces, ese es el clima escolar, es el corazón y el alma de una escuela, indica la calidad de una escuela que ayuda a una persona o a cada persona a sentirse digna e importante, mientras simultáneamente ayuda a crear un sentido de pertenencia más allá de nosotros mismos. Esa es una primera idea de clima escolar, de clima de aula de la forma. Una segunda idea lo vamos a presentar a continuación después de estas cuestiones previas. Una primera cuestión previa. ¿Qué supone el clima de aula? Hemos escuchado varias ideas. Intentaremos esclarecer esta idea de clima de aula con ya ideas más detalladas y operativas. El clima de aula es un factor asociado a la calidad de los aprendizajes, parece que sí, ¿no? Por estos resultados y por las informaciones que hemos escuchado al comienzo, el clima de aula en los últimos años está asumiendo un papel tan relevante e influyente en la calidad de los aprendizajes que hasta el extremo han comparado una investigación entre el sistema de los países del Asia Oriental con el sistema de Estados Unidos, y enormemente ha salido resultados interesantes donde el factor afectivo juega papel determinante en el rendimiento de esos niños y niñas o jóvenes, o en